Soy José Ortega y os quiero presentar la última novela que he escrito, que va a salir en septiembre, y se llama El peregrino desolado, los años perdidos de Jesús. Como su nombre indica, es una historia que pretende averiguar, o que tiene una proposición sobre qué es lo que hizo Jesús entre los 12 y los 33 años, es decir, después que estuvo en el templo discutiendo con los doctores de la ley y los sacerdotes, y cuando empezó su vida pública de vuelta, que parece ser que esto es un misterio, aunque he leído o he visto algún documental de algunos que pretenden que saben de maravilla qué es lo que hizo, pero que eso a mí, lo que dicen, no me cuadra ni un poco. Esta es una novela en la que, de la misma forma que cuando escribí Nafuria, el origen de Dios, hice una propuesta y aproveché la situación para plasmar mi propia idea de la divinidad, en esta novela, El peregrino desolado, he querido plasmar la idea que yo tengo de este personaje, la idea que yo tengo de Jesús. Yo sé que hay alguna teoría de la que me he enterado además bastante recientemente, que yo no sé si por razones teológicas, por razones ideológicas o incluso por razones nacionalistas o culturales, está reclamando, y esto es recientísimo, un Jesús más judío, por lo tanto un Jesús más tribal, por lo tanto un Jesús más apegado a la Torá, y un Jesús menos helenizado, un Jesús por lo tanto menos universal, y un Jesús por lo tanto menos vinculado a ideas y a una ética que pueda servir para toda la humanidad. Yo a lo mejor me he equivocado al plasmar esta idea que yo tengo de él, que es una idea de un Jesús que está pegado a la bondad, que está vinculado a la bondad, y que cuando sale de ese viaje en el que yo lo he puesto, es una persona que cree que todo lo que hay que hacer y predicar son los actos buenos, y es una persona que cuando vuelve a su vida pública está convencida de una cosa que yo por mi parte he dicho muchas veces, y es que el mundo será bueno si hacemos cosas buenas. Yo he querido poner a este personaje, a Jesús, en Egipto en estos años, y tengo buenas razones para poner a Jesús en Egipto, porque un personaje que bajo mi punto de vista se convierte en el defensor de la bondad, en el defensor de los buenos actos, en el defensor incluso de la mansedumbre, muy posiblemente es un personaje que llegó a estar influido por un concepto absolutamente portentoso, sobresaliente y especial, que creo que es un hallazgo de la ética no solo egipcia sino universal, que es el concepto de Ma'at. Yo cuando daba las conferencias sobre mi novela Nafuria, el origen de Dios, decía que había una diferencia enorme entre la cultura y la historia y la política egipcia y la de los pueblos que había más allá de Egipto. Esa diferencia era que en Egipto había paz, había orden, había una autoridad unificada, y en las ciudades de Mesopotamia, tanto Sumeria como Akkad, como Babilonia, como Asiria, y luego otros reinos como el país de los Mitanni y sobre todo los hititas, pues eran reinos que estaban continuamente enzarzados en luchas intestinas, y en donde las ciudades estaban amuralladas
al contrario de lo que sucedía en Egipto, porque no había absolutamente ninguna necesidad de que ninguna ciudad egipcia tuviera murallas, porque la seguridad en Egipto venía del orden, venía del faraón y venía de Maat. Maat es un concepto que significa la justicia, lo bueno y el orden. Y tiene una vertiente ética y una vertiente cósmica. La vertiente ética de Maat impulsa al hombre y por supuesto a la mujer a la buena conducta y a los buenos actos. La vertiente cósmica de Maat permite que el mundo siga existiendo. Hay una sombra, como se dice en El Señor de los Anillos, que en la sombra de Mordor crece. Hay una sombra que siempre pretende apoderarse del orden, es la sombra del caos, es la negrura, es el retorno al mundo informe del cual nació el mundo definido por el orden. En Egipto, la mitología egipcia, ese peligro en el que se encuentra continuamente el orden y esos ataques que sufre por parte del caos son escenificados en la forma de los ataques que la serpiente Apep, que después en fuente griega se llama Apophis, los ataques que le propinaba a la barca de oro del dios Ra. Esos ataques los hacía 2 veces al día. Primero, cuando el sol alcanza el cenit, los egipcios y otros pueblos también, pongamos ahora los egipcios, se daban cuenta de que había un momento en el que el sol, como ha llegado a lo más alto, pues parecía que se detenía antes de iniciar el descenso. Ese momento ellos lo interpretaban con un asalto de la serpiente Apep a la barca del sol del dios Ra, intentando hacerla zozobrar. Y durante lo que ellos llamaban las 12 horas de la noche, es decir, cuando el sol hace un viaje inverso de occidente a oriente, navegando en esa barca de oro por el Amenti, la Duat, es decir, el infierno egipcio, ahí también la serpiente Apep intentaba hacer zozobrar la barca del sol. Esto, dicho sea de paso, es un concepto común a muchos otros sistemas religiosos y mitológicos, y especialmente es común, aparece en la mitología germánica, en donde pasa algo semejante. El sol, que en la mitología germánica es femenino y la luna masculino, está permanentemente perseguido por un personaje mitológico malo que en vez de ser la serpiente Apep es un lobo, es el lobo Fenrir. Y se dice en esa mitología germánica que el mundo terminará cuando el lobo consiga por fin alcanzar al sol, lo engulla, se lo coma y comience una oscuridad eterna que será el origen de la vida, el fin de la vida, y que será el fin de los dioses mismos. Eso es lo que ellos llaman Ragnarok, que es el final de todo. Eso es lo que pasaba en Egipto, como la tensión que había entre el orden y el desorden, es decir, entre Maat y el caos, en el aspecto cósmico. En el aspecto ético, Maat lo que propiciaba era, como he dicho, la buena conducta. Y entonces yo esto, la verdad es que confieso que ya no sé si me lo he inventado, si lo he leído, o si lo he deducido de algo que leía, o si he pillado algo al vuelo que tenía que ver con esto. Pero yo lo que he expuesto en esta novela es lo siguiente. En la mística judía, ellos creen que los buenos actos atraen a Dios. Pues en la ética egipcia, yo lo que he escrito aquí es que hay una manera en la que los ciudadanos, los hombres,
las mujeres, pueden ayudar a Ra a mantener el orden cósmico y al faraón, que también contribuía a lo mismo. El orden cósmico quiere decir que el sol siga saliendo por oriente y poniéndose por occidente, que el Nilo continúe manteniendo la crecida en las mismas estaciones, que la floración sea cuando tenga que ser, que las abejas sigan polinizando, que los pollos rompan el cascarón cuando toca, en la temporada correspondiente del año, y que todo el prolijo, complejísimo y sutil orden de la naturaleza se mantenga. Eso es el orden representado por Ma'at en la parte cósmica, en su aspecto cósmico. Y yo lo que he escrito aquí es que los buenos actos, que la buena conducta, también pueden contribuir no solamente a lo que he dicho antes, si hacemos cosas buenas el mundo será bueno, sino también pueden traspasar, porque Ma'at es un concepto que engloba también el aspecto de la naturaleza, el aspecto del cosmos. Pueden contribuir también esos buenos actos a que el mundo continúe adelante y, por lo tanto, a ayudar al faraón y a los dioses en esa difícil lucha cotidiana contra las fuerzas del caos. Y también lo que he puesto en esta novela es que la maldad tiene una inercia. Lo habéis notado, ¿no? La maldad tiene una inercia. O sea, el mal está ahí fuera. Y las personas malas están ahí fuera. Aunque hay quien dice que todo el mundo es bueno, pero habría mucho que hablar. Y esa inercia que tiene la maldad, que si no haces nada te come, esto es como lo que se lee por ahí de vez en cuando, que lo escribió un sabio, que decía que el problema era el silencio de los buenos, es decir, si los buenos no hacemos algo contra el mal, pues el mal nos comerá, porque el mal no descansa. Entonces, de la misma forma que el mal no descansa, pues tampoco descansa tampoco descansa la fuerza del caos. Esto es un entremezclamiento de ideas que tienen que ver con el orden cósmico y de ideas que tienen que ver con el orden ético, que repercuten en la formación que hace el personaje de mi novela en Egipto, y que conducen a que cuando el personaje de mi novela sale de Egipto y vuelve a su país, pues se ha transformado y se ha convencido de que lo que importa, como he dicho al principio, es ser bueno, y son los buenos actos. Y tengo que decir que no es fácil escribir una novela sobre Jesús que sea entretenida, es decir, que tenga interés, porque entonces, para que una novela sea entretenida, esa novela tiene que ser una aventura. ¿Y cómo metemos a Jesús en una aventura? Porque este es un personaje intocable y hacia el cual hay que tener un respeto enorme. Entonces, yo he conseguido meter al personaje como protagonista de una aventura, como protagonista de una historia épica, muy difícil. Le pasan muchas cosas, es decir, esta novela tiene todos los componentes de una historia de aventura. Me pasó lo mismo con Nafuria, no era la idea al principio, porque también era una aventura espiritual, pero me pasó exactamente igual. Sin embargo, a lo largo de toda la historia, el protagonista no le pega ni un cachete a nadie. O sea, no es una historia épica ni una historia heroica en la que el protagonista se pueda confundir con Spider-Man o con Superman o con el Rey Arturo, porque no es en ese campo en donde se desarrolla la aventura, la heroicidad y el esfuerzo. La aventura, la heroicidad y el esfuerzo
se desarrolla en el campo del espíritu, pero con un reflejo físico en unas cosas que él hace. Y su rival, su enemigo, su antagonista es él mismo. Y por eso es por lo que digo que la aventura tiene lugar en el ámbito del espíritu. Tampoco puede haber ninguna novela que interese si no ponemos la belleza de una mujer interesante o de una mujer seductora. ¿Y cómo meto yo a una chica aquí en una historia sobre Jesús, siendo respetuoso? Pues aquí hay una mujer, aquí hay una pasión, y no tiene esto nada que ver ni lejanamente con esta moda que hay ahora de que si María Magdalena va arriba y María Magdalena para abajo, que si se casó o no, que si tuvo familia. Esto es otra historia. Esto es una mujer que aparece aquí en mi novela y que con esto la mujer se convierte en un ingrediente que necesita toda novela para no ser aburrida. Y finalmente, pues también toda historia que se precie, yo creo que debe tener sexo, también en mayor o menor medida, pero una historia en la que no hay sexo, pues no es que sea una historia que se quede coja, pero es una historia que a lo mejor pierde gas. En El peregrino desolado también hay sexo. Hay un sexo bastante desenfrenado. Es un sexo que tiene que ver con el protagonista, en el que está envuelto el protagonista, y a pesar de ello, la novela es escrupulosamente y estrictamente respetuosa con ese protagonista. Y esto, yo, ¿cómo lo he conseguido? Pues lo he conseguido, no sé, no sé cómo lo he conseguido. Pero sí que quiero terminar diciendo que de fácil esto no tenía nada, y que al final pues ha salido una historia que yo he disfrutado enormemente escribiéndola. He disfrutado de una forma bestial. Qué bien lo he pasado escribiendo esta novela. No sé si había disfrutado tanto con alguna otra. Supongo que sí, ya no me acuerdo. Y como lo he pasado tan bien, creo que el resultado es satisfactorio, que el resultado es bueno, y que la novela puede ser un éxito importante porque tiene todos los ingredientes de una novela que atrape, pero también tiene un tema que es un tema único, es un tema que es un desafío, y en cierto sentido comprenderé que es un tema chulesco. Es decir, ¿cómo se atreve José Ortega ahora a algo así? Yo creo que se van a enfadar conmigo. Bueno, si la novela trascendiera y si tuviera repercusión y si se enterara alguien de que la he escrito, pues se enfadarían conmigo los católicos, se enfadarían conmigo los evangélicos, se enfadarían conmigo los mormones, los ortodoxos, y se enfadarían conmigo los judíos también. Pero bueno, yo creo que la historia va a merecer la pena y estoy absolutamente convencido de que os va a gustar. Muchas gracias por escucharme, amigos y amigas.